Mentoría educativa. Mi nombre es Verónica Díaz Oro, soy profesora en el área curricular de la lengua y la literatura. En el encuentro de hoy vamos a estar trabajando sobre la segunda parte del tema texto expositivo explicativo. En un encuentro previo habíamos hecho alusión a la intención comunicativa de los autores que emprenden la tarea de formular este tipo de expresiones, este tipo de estructuras globales, y de hecho también habíamos hecho mención a cada una de esas partes constituyentes de la estructura global. Asimismo, mencionamos en ese encuentro previo los distintos tipos de textos expositivos explicativos, sus nombres particulares, por ejemplo, artículos de divulgación científica, monografías, clases, artículos académicos, respuestas a exámenes, entre otros. Y a su vez también los soportes a través de los cuales circulan. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en una de las características que también habían sido abordadas y mencionadas en ese encuentro anterior, pero en esta oportunidad vamos a trabajar con el orden lógico de la información, el modo en que debe estar desarrollada en el momento en que nosotros o bien lectocomprendemos o bien planificamos la escritura de un texto expositivo explicativo. ¿Y por qué es muy importante este orden lógico en el desarrollo temático? Y justamente porque dependiendo de qué manera nosotros hayamos presentado este tema a nuestros receptores, vamos a ofrecerle una herramienta, una línea de sentido, de manera tal que se pueda recabar esa información, incluso esquematizarla y comprenderla de una manera más sencilla. ¿Sí? Entonces veamos algunos ejemplos, algunos modos posibles en que puede estar organizada una información, el desarrollo de una información a medida que vamos lectocomprendiendo. Vamos primeramente con el modo descriptivo, con la forma descriptiva. Y lo trabajemos a través de un ejemplo. Supongamos que estamos leyendo un texto de biología y porque estamos investigando precisamente la temática de las hormigas, nos encontramos con un artículo de divulgación científica en algún manual en el que se nos precise, por ejemplo, a qué grupo pertenecen. Entonces allí vamos a poder leer información acerca de los artrópodos, a los animales invertebrados y concretamente a los insectos, dentro de los cuales podemos encontrar las hormigas. También vamos a poder aprender sobre sus características generales, el tamaño, el color, cómo se alimentan, el hábitat según cada una de las especies, sobre el trabajo colaborativo, el hecho de cómo se organizan para cuidar y construir el hormiguero. Una serie de características que dependen de esta temática, de manera tal que si nosotros queremos esquematizar esa información, esas palabras clave, ese desarrollo temático según cada una de las características que fuimos lectocomprendiendo, entonces podríamos organizar nuestra información en un abanico. Y de esta manera tenemos el tema central y luego vinculado a ese tema central a través de flechas, los distintos aspectos o características que fuimos recabando a medida que leíamos esa información en el texto. De igual modo, si nosotros estamos trabajando en un texto o un artículo de divulgación y queremos particularizar los detalles respecto de un tema, entonces podemos precisamente planificar los distintos aspectos sobre los cuales vamos a brindar información y de esta manera contribuir en que la forma de organización descriptiva se observe, se aprecie en ese texto. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que estamos buscando información en algún portal web en relación a algún tema de medicina, alguna publicación de un experto y, por ejemplo, visitamos el Instituto de Salud Global de Barcelona. En ese portal web, precisamente, muchos expertos en medicina, muchos médicos, como el caso de una reconocida inmunóloga de nombre Adelaida Sarukham, han escrito o escriben permanentemente artículos de divulgación científica en relación a sus campos de conocimiento. Hay un texto en particular de ella que ha sido publicado en el Instituto Salud Global de Barcelona
en el Instituto de Salud Global de Barcelona en el primer trimestre del año 2020, y en el que concretamente a través de una organización valiéndose del recurso de preguntas enfáticas nos va brindando información acerca de este virus denominado SARS-CoV-2 o con su nombre informal coronavirus. De manera excelente, con una estructura muy clara de comprender, se aprecia cómo ella en un primer momento a través de una pregunta que es ¿qué es el coronavirus SARS-CoV-2 o la COVID-19? Diferencia lo que es el nombre con el que se ha conocido, con el que ha trascendido entre el público en general este virus en particular, el de coronavirus, y a su vez nos ofrece la información del nombre específico y lo diferencia de la COVID-19, que es el nombre que toma la enfermedad. Luego continúa con otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo surgió este virus? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo de letal es? ¿Cómo se trata la enfermedad? Y también aborda la posibilidad de alguna vacuna que se esté planificando. Entonces, a través de esta estructura súper clara, excelente, de preguntas enfáticas, ella va brindando información que justamente nos permite esquematizar la información principal, es decir, este nombre, este virus acerca del cual ella habla, en distintos aspectos y vincular a él distintos aspectos. El surgimiento, la diferenciación del nombre que adquiere más bien técnicamente o bien su enfermedad, cómo se transmite, cómo se diagnostica, cuáles son sus síntomas. Y allí tenemos entonces otro ejemplo más de un texto cuya organización ha sido descriptiva. Pasamos a la secuencial. ¿De qué manera nosotros podríamos pensar en esquematizar una información brindada a través de una organización secuencial? Pensamos en precisamente secuencias, es decir, pasos que nos ayudan a entender la evolución de un hecho, de un proceso, de alguna circunstancia. Aquí nuevamente podemos hablar sobre ciencias naturales o sobre biología y de repente leer o planificar la escritura de un texto relacionado con el ciclo hidrológico de pronto. Y en el ciclo hidrológico podríamos, a través de un esquema, leer información en un texto en donde hablemos primeramente de la evaporación, de la condensación, de la precipitación y de la posible infiltración o recolección del agua. Ahora bien, si estamos hablando, por ejemplo, de los estados del agua, de los distintos estados del agua, como por ejemplo de líquido puede pasar a sólido, como de líquido puede pasar a gaseoso, o procesos inversos, podríamos allí también lectocomprender un texto que se organice en secuencias, de modo tal que se expliquen estos procesos, como por ejemplo la fusión para pasar de un estado sólido a uno líquido, o la solidificación para pasar de un estado de agua líquido a sólido, o bien la evaporación para hablar de cómo es que de un estado líquido del agua se puede pasar al gaseoso y viceversa del gaseoso al líquido a través de la condensación. De esta manera, allí también notamos cómo en un texto de biología nosotros podemos encontrar procesos que se explican a través de secuencias, a través de pasos. Pero pongamos un ejemplo de otra área del conocimiento. Supongamos que estamos hablando de historia y queremos ejemplificar cuáles son las fases en las que se puede detallar el proceso de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese caso, podríamos hacer mención en primer lugar a la guerra de movimientos como primera fase. En una segunda fase tendríamos la guerra de trincheras y en una tercera fase podríamos explicar las características de lo que fue la Segunda Guerra de Movimientos. Y de esta manera organizamos, en modo de secuencia, de pasos, el proceso de este hecho histórico, de la Primera Guerra Mundial. Allí tenemos entonces otro ejemplo de organización secuencial de la información dentro de un texto expositivo explicativo. También podemos
lectocomprender o planificar un texto que se pueda entender de manera comparativa, es decir, en el que nosotros pretendamos enfrentar dos elementos, dos autores, dos procesos, dos hechos históricos, dos circunstancias o más, incluso más, y que nos permitan organizar esa información en la que estemos trabajando o bien que estemos lectocomprendiendo a través de dos técnicas de estudio, dos gráficos, como son, por ejemplo, el cuadro comparativo simple o el cuadro comparativo de doble entrada. Supongamos el siguiente ejemplo. Si estamos trabajando en un texto que brinde información acerca de las analogías o similitudes o bien las diferencias y contrastes entre la comunicación humana y la comunicación animal. En un primer momento nos podrían llegar a decir que ambas especies se comunican, entonces allí tendríamos precisamente la analogía central, la principal. La comunicación existe tanto entre los humanos como los animales. Pero luego quizás, a ver si ponemos como ejemplo un texto que podemos encontrar en Wikipedia, quizás el mismo desarrollo se concentre en resaltar las diferencias. Como por ejemplo, la posibilidad de la doble articulación en los sonidos propia de los humanos, es decir, esta capacidad combinatoria que tenemos de vincular, de amalgamar consonantes con vocales, mientras que los animales carecen de esta posibilidad, solamente emiten sonidos fijos. Por otro lado, podríamos mencionar un aspecto relacionado con la creatividad. Los humanos somos capaces de inventar términos nuevos, neologismos, combinando incluso otros ya existentes en nuestros lenguajes, de manera tal de poder referenciar de manera correcta aquello acerca de lo cual queremos hablar. Sin embargo, en los animales tampoco existe esta posibilidad. Ellos solamente utilizan un conjunto fijo de sonidos para reaccionar a determinados estímulos. Y hablando de estímulos, podemos decir que, por ejemplo, los humanos, al tener desarrollado la capacidad de pensamiento, de razonamiento, somos capaces de responder a estímulos internos, lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, ideas, planificación, mientras que los animales solo reaccionan a los estímulos externos. En cuanto al tiempo, por ejemplo, podemos decir que los humanos somos capaces de evocar, de poder volar con el pensamiento hacia el futuro y planificar o poder recordar hechos pasados, aparte de referirnos al presente. Sin embargo, los animales solo se comunican en relación a los hechos que viven en su momento presente. Así tendríamos entonces la posibilidad de elaborar un hermoso cuadro comparativo, ya sea simple o ya sea de doble entrada. Ahora bien, cuando los elementos a comparar o a contrastar ya son más de dos, es recomendable organizar la información comparativa de manera esquemática en el momento que estamos lectocomprendiendo y analizando un texto que nos brinda información de esta forma a través de un cuadro comparativo de doble entrada. Supongamos que estamos hablando sobre las culturas originarias que habitaron los suelos de América cuando por supuesto no se llamaban América aún, ¿sí? Las culturas precolombinas. Y entonces estamos leyendo información sobre los incas, sobre los mayas, sobre los aztecas. Y a pesar de que la información venga o se nos proporcione por párrafos diferentes o por capítulos diferentes, nosotros podemos llegar a notar en ese desarrollo textual que se están mencionando distintos aspectos que también se mencionan o se hace referencia a ellos en el resto de las culturas, ¿sí? Supongamos que estamos lectocomprendiendo información sobre los aztecas y que de pronto encontramos la ubicación de su imperio, su lenguaje, aspectos sobre su religión, obras literarias, detalles de organización sociopolítica. Y de repente cuando leemos el capítulo de los incas pasa lo mismo y cuando leemos sobre los mayas también. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando cuando leemos información de distintas, por ejemplo en este caso, socioculturas
o también puede ser autores, o también puede tratarse de procesos históricos, pero descubrimos que hay aspectos que se repiten, que podemos encontrar en el desarrollo de la información del tema paralelo, digamos. En ese caso, el autor nos está ofreciendo la posibilidad de que nosotros organicemos nuestra información de modo comparativo. Y allí podríamos elaborar un cuadro de doble entrada que justamente hiciera alusión a los incas, a los mayas y a los aztecas como culturas precolombinas o culturas originarias de América Latina, y luego esto acomodado en lo que vienen a ser las filas, y en la columna podríamos colocar características, aspectos principales, que fueron precisamente aquellos que nosotros pudimos recabar como información en el texto. Y allí colocaríamos la ubicación del imperio, el lenguaje, aspectos sobre su religión, obras de literatura u organización sociopolítica, entre otros que nos pueda haber brindado este autor que nosotros estuviéramos analizando. O nuevamente, en el caso de planificar, si mi objetivo es que se contraste, que se enfrenten, que se destaquen analogías o bien diferencias entre dos elementos, autores, procesos, hechos históricos, culturas, entonces debo procurar que en cada uno de estos elementos que yo ofrezca para el estudio y el análisis se observen los mismos aspectos, los mismos rasgos que van a permitir que luego aquella persona o aquel público que me lea me comprenda cuál es la similitud y las diferencias entre ellos. Pero bien, la organización comparativa no es la única forma de presentar el desarrollo de la información dentro de un texto. También tenemos un par más. Vayamos, por ejemplo, con la organización causa-efecto. ¿Qué ocurre en un texto en el que nosotros podamos apreciar justamente este tipo de organización? Podemos tener ampliamente desarrolladas las causas y mencionados mínimamente los efectos. O al revés, podemos tener la mención de una causa y concentrarnos en los efectos. Lo veamos a través de un par de ejemplos. Si nosotros estamos leyendo nuevamente un texto relacionado con la salud, titulado Los beneficios de la buena alimentación. Y justamente acerca de los beneficios de la buena alimentación se desarrolla el hecho de poder tener una mente activa, de poder favorecer una memoria prodigiosa, el hecho de, por ejemplo, controlar los niveles de glucosa o de colesterol y favorecer el sistema inmune de manera tal que la salud en general se vea beneficiada. Nosotros estamos leyendo, estamos analizando un desarrollo profundo de efectos, y la causa es justamente la buena alimentación. Es decir, que en un párrafo presentativo se puede haber mencionado esa causa y luego nos concentramos en todos los efectos. Ahora bien, podemos tener el caso inverso, podemos tener el análisis de una enfermedad crónica. Esa enfermedad crónica va a ser un efecto y probablemente en el texto podemos leer acerca de las causas, como por ejemplo una mala alimentación, condiciones insalubres de vida, quizá una predisposición genética. Entonces vamos a haber encontrado un texto en el que se desarrollen causas para mencionar mínimamente un efecto que probablemente haya estado al inicio del texto dentro de lo que es el párrafo presentativo. Lo importante en este caso es identificar la causa, identificar los efectos a los fines de poder elaborar un esquema que nos ayude a procesar la información de manera correcta. Y finalmente llegamos a la última posibilidad, la de organizar la información de un tema en el que estemos trabajando su desarrollo mediante problema-solución, mediante la explicación o la exposición de un problema para poder concentrarnos en las soluciones, o al revés, de pronto concentrarnos en el detalle del problema, cómo es que se ha producido, para luego tratar de ofrecer una solución al final del texto. ¿Con qué ejemplos? Vayamos a la temática en relación al medio ambiente. Y si hablamos, por ejemplo, de la contaminación del agua,
Si lo mencionamos, por ejemplo, como una problemática en un párrafo presentativo y queremos concentrarnos en las soluciones, entonces seguramente vamos a clasificar y vamos a caracterizar cada uno de los procesos que permitirían disminuir la contaminación del agua, como por ejemplo la reducción de nutrientes y plaguicidas químicos, o podríamos hablar sobre las posibilidades de reducción y tratamiento de aguas residuales, o aludir a la deforestación, cómo podemos trabajar con justamente la reducción de la deforestación para favorecer que el agua no se contamine. O por ejemplo, también el hecho de tratar de reducir el consumo dentro de lo que es el universo de la industria, o la reducción de las basuras. Es decir, podríamos mencionar, particularizar distintas soluciones que colaborarían a tratar de manera positiva esta contaminación del agua. Caso contrario, podríamos bien contar cuál es la problemática concreta, informar sobre la problemática completa de la contaminación del agua en una determinada región y ofrecer alguna solución, quizás adecuada para ese tipo de región en particular. Quizás si estamos hablando de una región donde hay muchas industrias, de pronto hacer hincapié hacia lo que viene a ser el párrafo final, el párrafo de cierre, en una solución vinculada a tratar de disminuir el uso de agua por parte de las industrias, o que las mismas eviten enviar sus desechos hacia las fuentes de agua de esa determinada región, ¿sí? Entonces allí vemos cómo en estos últimos dos modos de organización de la información podemos bien concentrarnos en las causas, mencionando los efectos, o bien concentrarnos en los efectos, mencionando mínimamente las causas, o caso contrario, en el modo problema-solución, concentrarnos en el problema y ofrecer alguna solución en relación al mismo, o bien simplemente presentar una problemática y clasificar, caracterizar cada una de las posibilidades que podrían llegar a constituir esas soluciones. Bien, así hemos llegado entonces al final de esta explicación en relación a la organización de la información de los textos expositivos explicativos en líneas generales, para tratar de hacer hincapié en esto, en la importancia de, en el caso de estar trabajando en la formulación de un texto expositivo explicativo, planificar el modo en el que yo voy a presentar ordenada, lógicamente, esa información, a los fines de que al lector, a mi grupo receptor, se le facilite la comprensión de esos aspectos que yo quiero brindar como información en relación al tema que estoy desarrollando. Y por otra parte, si estoy trabajando en el análisis de la producción de otro autor, entonces en ese caso, de igual manera, poder esquematizar de modo sencillo esa información a los fines de lectocomprenderla. En el caso de la organización descriptiva, mediante una forma de abanico circular que vincularía cada uno de los aspectos de la temática con esa temática a través de flechas y conceptos. En el caso de la secuencial, utilizando algún esquema en forma de flecha continua orientada a lo que viene a ser el futuro, o en el caso de que estemos trabajando en una hoja de izquierda a derecha, en el que podamos contar cómo es que esos procesos se suceden. Y bien, si esos procesos tienen un retorno, indicarlo también a través de flechas en su ida y vuelta. En el caso de una organización comparativa, vamos a poder graficar o expresar, registrar nuestra información a través de cuadros comparativos simples o a través de cuadros comparativos de doble entrada. Y si estamos trabajando con causa-efecto o problema-solución, también vamos a poder identificar en una columna las causas y en otra columna los efectos, o bien el problema en una columna y las soluciones en la otra, y vincularlas a través de las flechas que relacionan las causas con los problemas, las causas con los efectos y los problemas con sus soluciones. Eso es todo entonces. Si ha quedado alguna consulta, por supuesto los leo a través de los comentarios, o si necesitan comentar o sugerir algún tema para abordar desde el área de la lengua, la literatura, la gramática,
la sintaxis, también va a ser un placer y un honor preparar una clase en relación a sus comentarios. Hasta tanto tengamos esa oportunidad, muchas gracias.